en esta tertulia. Damos ya la bienvenida a Carlos Santiso, gestor senior de fondos de inversión en Andbank. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Te tenemos silenciado, Carlos. Aprovecho para saludar también a Joan Aldecoa, investigador del mercado monetario, y a Rodrigo Oria, director de inversores en Sebet Espinosa. Un placer los tres. ¿Cómo estáis? Gracias por vuestro tiempo. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias un placer estar aquí. por la invitación otra vez. Bueno, quiero lo primero ir con el tema central. Ya sé que venimos hablando mucho, ya hasta vamos a parecer pesados, pero quiero vuestra opinión. Carlos, empiezo contigo. Hace unos días nos decías, oye, los CDS de los demás bancos están tranquilos, pero los CDS de Credit Suisse están en unos niveles bastante importantes y sobre todo hoy entiendo que se han disparado. Y de hecho algo curioso, no sé si nos puedes explicar un poco, que estamos viendo la curva de CDS en backwardation. Estamos viendo los CDS a corto plazo dispararse muchísimo más que los de largo plazo. Entiendo que por problemas de estrés financiero a corto. Correcto, aunque también las cotizaciones de CDS las cogería con pinzas porque depende mucho del contribuidor que te esté dando precio. Y cuando la volatilidad es tan alta, los spreads entre unos y otros son gigantescos. O sea, puedes encontrar ahora mismo un contributor que te está dando un precio de 600 y otro que te está dando un precio de 880 y habría que ir realmente en firme a intentar cerrar el CDS para ver si es un precio real o no, que eso sucede mucho también en el mercado de renta fija. Entonces, bueno, eso por un lado, y como comentas, la semana pasada ya comentaba, estaban los CDS de Credit Suisse a 330 cuando os comentaba que era algo que teníamos que, bueno, que había que vigilar y demás. Hoy han llegado a 800, sobre todo cuando se ha filtrado el rumor de que Credit Suisse estaba pidiendo ayuda al banco suizo. Y bueno, pues una situación bastante delicada. No olvidemos que Credit Suisse era una entidad, bueno, aún es, pero sobre todo hace 24 meses bastante más, porque los últimos 24 meses lleva una caída del 90%. Una entidad relevante, con una actividad muy fuerte en el mercado de inversión y derivados, y eso tiene riesgos ligados a sí mismo bastante potentes. Entonces, bueno, dificultades en Europa después de lo que vimos la semana pasada en Estados Unidos. Le pone las cosas bastante complicadas al Banco Central Europeo, que yo creo que no va a poder seguir el guión establecido, la verdad. Y bueno, no me extrañaría un rebote si hay una solución como la de la Reserva Federal. A corto plazo los mercados son así. Lo que está claro es que a medio y a largo están rompiendo bastantes cosas y no creo que quede solo aquí. Y bueno, hay que ser cautelosos y sobre todo tener protección, que es también lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? Cuando la volatilidad de las puts cotiza 18, 16, como cotizaba hace 6 días, es un buen momento para tener protección y desde luego que ahora que cotizan a 32%, la volatilidad implícita de los índices europeos no lo es. Así que ahora quien no tenga las carteras cubiertas es mejor apechugar y quien las tenga de antemano, pues estará más tranquilo, digamos. Muchas gracias, Carlos. ¿Opiniones, Rodrigo? La situación actual de los bancos, ¿no? Sí, bueno, sobre todo Credit Suisse. Comentaba Carlos hace unas semanas ya los CDS, ahora lo hemos vuelto a comentar, además de cómo va esto a suponer para los bancos centrales. Pero sobre todo, enfocándonos, Rodrigo, tema Credit Suisse, tú yo sé que ya has dicho que algo se iba a romper. ¿Es esto lo que se está rompiendo? Bueno, desde hace año y pico yo llevo hablando de la deflación de dólares que se está produciendo dentro del sistema euro-dólar, que es lo que realmente es el sistema financiero mundial. Entonces, cuando el sistema empieza a dar alarmas de que se está gripando, al final, bueno, pues acaba trasladando al sector financiero. Tarde o temprano acaba llegando. Entonces, a mí personalmente no me sorprende lo que está pasando con Credit Suisse. Nunca supe exactamente quién va a estallar. Eso es imposible saberlo, por dónde va a salir el sistema financiero. Pero yo creo que es la tónica de lo que va a pasar, porque cuando el sistema eurodólar empieza a griparse, empieza a haber impagos, empieza a haber corridas bancarias. Es lo típico que va a seguir ocurriendo. Es un poco lo que pasó en el 2008. No estoy diciendo que sea lo mismo, porque cada crisis se gesta de una manera diferente, pero es una recesión anunciada, sobre todo cuando vemos los indicadores reales del sistema financiero, que es el sistema eurodólar y de hecho ayer vimos la mayor
la mayor subida de futuros euro-dólar, creo que de la historia, la mayor caída de tipos de interés. Yo llevo hablando durante bastante tiempo de que los tipos van a caer, pero no porque los marque el Banco Central, sino porque es el mercado el que marca los tipos de interés y esto, cuando las perspectivas de inflación y crecimiento se desmoronan, pues empiezan a bajar todo de precio y es el mercado el que fuerza al Banco Central a cambiar de política monetaria. Yo soy de la opinión de que la Fed no controla el dólar, no controla absolutamente nada, no tiene nada que ver dentro del sistema financiero y que es el propio mercado el que dicta las reglas. Y estamos viendo cómo va a ser el mercado de la renta fija el que va a obligar a la Fed a dar cambio de política monetaria y fijar las tasas de interés, ya lo está diciendo. Muchas gracias, Rodrigo. John, opiniones de lo que dicen los compañeros. Carlos, Rodrigo, comentabas hoy que, bueno, que en Twitter te he leído decir, no sé si te he leído leer algo así como Silicon Valley Bank es el banco más seguro ahora, ¿no? Porque cubre los depósitos. Pero de Credit Suisse, ¿qué opiniones tienes? Ya no hablamos de un banco regional, es que hablamos de un banco categorizado en otro tipo de categoría, ¿no? Sí, este ya es un banco global sistémico, por lo que es mucho más peligroso toda su quiebra y hay que estar muy atentos. Yo, respecto a Credit Suisse, dentro de mi ámbito más monetario, yo trataría de fijarme mañana, cuando salgan los datos, de cuánto es la cantidad de los swaps de liquidez que le pueda pedir el Banco Nacional de Suiza a la Reserva Federal, porque por ahí nos podría decir más o menos cuál es el tamaño del problema. ¿Y el problema crees que es gordo, anticipando lo que estamos viendo hoy? Porque está pidiendo, la Reserva Federal está investigando ya cuáles podrían ser los, cómo de expuesto está Credit Suisse. Está pidiendo Credit Suisse ayuda al Banco Nacional Suizo. Está pidiendo también, por lo visto se está diciendo que el gobierno suizo está recibiendo peticiones de que intervenga en lo de Credit Suisse. ¿Vamos a ver otro rescate? Porque parece que vamos por la línea de lo de Silicon Valley Bank. A ver, los datos de este tipo de préstamos de los bancos, tanto del Banco Nacional Suizo como a Credit Suisse, bueno, al sistema bancario suizo, y los swaps de liquidez que pueda pedir el Banco Nacional Suizo a la Reserva Federal, se publican semanalmente. Entonces, cuando salgan ya veremos un poco realmente con datos de verdad qué es lo que está pasando. También hay que tener en cuenta que Credit Suisse es un banco global, sistémico, tiene filiales en Estados Unidos y estas pueden estar, digamos, relacionadas mediante préstamos con otro tipo de entidades bancarias estadounidenses y entonces, ahora sí, en el caso de que cayese Credit Suisse, esto podría impactar en bancos americanos. Muchas gracias, John. Pues nos quedamos con esta opinión de los tres sobre Credit Suisse. Nos vamos un segundo a publicidad y ahora os pregunto sobre tema banca central, que Rodrigo ya ha comentado algo. El otro día nos fuimos los dos a coger el autobús y nos fuimos al mercado. A comprar unas aceitunas. Nosotros siempre estamos juntos en la residencia. Siempre. Claro. A lo mejor se digo, mira, vamos a tal sitio. No, vamos al otro lado. Tengo que hacer lo que diga él. Tenemos cabezón. Esta residencia para mí ya es mi casa. ¿Ya hemos terminado? Vámonos. Nos vamos, no. Espérate. Vamos a sentarnos ahí. Comunidad de Madrid. Estamos ya de vuelta con Carlos Santiso, Jon Aldecoa y Rodrigo Oria Espinosa para seguir hablando de qué está pasando con Credit Suisse. Carlos, iba contigo. Tema, has comentado antes, los bancos centrales se topan ahora. Quiero hablar, más que de si van a pivotar o no pivotar, o pausar o seguir subiendo, quiero hablar de la credibilidad. Claro, elijan lo que elijan, nos comentaban antes en una entrevista, hagan lo que hagan, van a perder. Si seguimos, tenemos riesgos de romper algo más. Si paramos, perdemos toda la credibilidad de nuestro mandato es el pleno empleo y la inflación. Tienes pleno empleo.
la tasa de paro está en el 3,6%. Siguen siendo niveles mínimos. No es el 3,4%, pero siguen siendo niveles muy bajos. Tienes también una inflación todavía alta. ¿Cómo lo ves? A ver, sin duda el escenario es bastante complicado para los bancos centrales. Sí que creo que la actuación de la FED la semana pasada fue la correcta, dentro de que tienes un papel muy complicado, fue rápida y creo que la solución es de las posibles la mejor. Lo cual no quiere decir que no vaya a tener impacto en la economía, lo va a tener, indudablemente, al final es deflacionario para el dólar. Y habrá que ver cómo reacciona el Banco Central Europeo, que en mi opinión suele ser bastante más torpe que la Reserva Federal. La situación es complicada. Al final, pues si están apareciendo problemas en bancos, que es lo que más problemas puede trasladar al resto de la economía, le dejan una situación muy delicada para llevar una política más restrictiva, que ya de por sí, tenemos que pensar que ya de por sí, aunque el Banco Central no subiese mañana 50 puntos básicos los tipos de interés, ya va a ser más restrictiva. ¿Por qué va a ser más restrictiva? Por el miedo que hay en el ambiente. Ahora mismo, después de lo que hemos visto la semana pasada y lo que vemos esta semana con Credit Suisse, que según el contribuidor Market, bueno, hay un espacio entre el BIT y el AS de los CDS de casi 100 puntos, ¿no? Pero ahora mismo está en una tasa de una probabilidad de default superior al 60%, que es una barbaridad. Entonces, con esta situación las condiciones ya van a ser más restrictivas, aunque los bancos centrales no moviesen fichas, simplemente por el miedo que hay en el ambiente. Así que, bueno, situación difícil, creo que no va a haber una solución buena. Evidentemente, cuando surgen problemas, lo que hay que hacer es intentar encontrar la solución menos mala, pero los 50 puntos básicos, como decía antes, los veo bastante complicados, la verdad. Puntos bastante complicados. Rodrigo, te quería preguntar a ti también sobre el tema de la FED, aunque ya nos dices claramente que la Reserva Federal no marca los tipos de interés. Ya lo estamos viendo, que aunque todavía no haya pausado, ya está el 2 años cayendo más de 100 puntos básicos en los últimos días, cosa que no veíamos desde el 87, además, comentaba hoy Bank of America por la mañana. Esta huida hacia el dólar, estamos viendo, y hacia el colateral, ¿qué simboliza? Vale, si podéis poner la presentación, que tengo cuatro diapositivas para ilustrarlo. Hay mucha gente que me quiere rebatir que los tipos de interés los marca el Banco Central, pero es que la realidad cada día le dice lo contrario. Yo no sé por qué la gente está tan obcecada en creer en los bancos centrales, cuando la realidad es todo lo contrario. Bueno, estamos viendo que el sector de la renta fija está diciendo cada vez apostando más a un escenario de deflación, un escenario de menos crecimiento y de inflación, ¿no? De subida de precios. Eso es lo que está marcando la renta fija. De hecho, le está mandando la plana directamente al Banco Central. La curva cada vez se está invirtiendo más y el sector está diciendo no, esto vamos de cabeza a la recesión. No sabemos cómo de grave será, pero esto es lo que está diciendo el mercado y cada vez hay más consenso en el mercado. Tampoco es por ser, yo soy bastante contrario, pero cuando a veces el mercado tiene razón y el mercado de la renta fija no hay que siempre decir, oye, pues como todo el mundo piensa que va a haber recesión, no va a haber recesión. A veces hay recesión y por las razones adecuadas. Entonces, ayer aquí estamos viendo en la gráfica que los futuros eurodólares, bueno, tuvimos una subida enorme. Están haciendo hedge muchísimos agentes económicos porque lo que están viendo es que hay miedo dentro del sistema, ¿no? Dentro del sistema de creación de dólares offshore del sistema doméstico americano. Aquí vemos cómo la letra del tesoro, decías del colateral, Credit Suisse. Quita CS. ¿Perdona? Perdona, Rodrigo, continúa. No, digo, que tenemos aquí la letra del tesoro, las letras del tesoro actúan como colateral para el espectador habitual. Un colateral simplemente es un aval. Tú cuando vas a pedir un crédito, bueno, un préstamo al banco, los bancos no te van a dar dinero porque sí, ellos no van a crear un depósito bancario, lo crean contra algo. Entonces, tú si quieres buscar financiación dentro del mercado, la garantía mejor dentro del mercado son las letras del tesoro americanas. Entonces, cuando vemos de repente que los tipos caen por debajo del suelo de la FED, esto lo que está indicando es que dentro del sistema está habiendo una corrida hacia los activos líquidos y seguros. Por eso vemos esta caída tan brutal de las letras del tesoro ayer, porque empieza a haber el pánico y la gente no se empieza a fiar del colateral. ¿Y cuál es el mejor colateral del sistema? Las letras del tesoro. Por eso caen los tipos de interés, no porque los marque el Banco Central, sino porque es el propio mercado que demanda activos líquidos y seguros. Y luego vemos aquí, el otro día estábamos hablando de la curva del petróleo. El otro día estuve yo comentando que la curva del petróleo estaba pasando de backwardation, que es
una situación bastante anómala, que es inversión totalmente de la curva en negativo, ¿no? Y está diciendo, la curva está señalizando, empezando a señalar con tango, que es curva positiva, es decir, está habiendo problemas de demanda. A pesar de la falta de oferta, está señalizando problemas de demanda. Y yo, que decía que era bastante negativo con el petróleo, sobre todo a corto plazo, y lo que estamos viendo es que lo que las señales que estaba dando el mercado es lo que está sucediendo: caída del petróleo, caída de la demanda, contenedores parados en China, y este es el escenario que yo veo a corto plazo. Gracias, Rodrigo. Escenario a corto plazo que bien has comentado varias veces. De hecho, ese movimiento deflacionario, John, que está habiendo bueno, ese movimiento que descuenta esa posible potencial deflación que comenta Rodrigo, ¿cómo lo ves desde tu opinión? ¿Estamos viendo ese movimiento? ¿Podrían los bancos centrales pausar la subida de tipos a partir de aquí? ¿Y cómo afectaría la credibilidad que le comentaba Carlos antes? Bueno, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Carlos. Los bancos centrales están en una situación muy complicada porque básicamente hagan lo que hagan, pierden. Pero yo creo que para mantener, digamos, el relato de la lucha contra la inflación, van a tener que subir, por lo menos en esta reunión, van a tener que subir un poco los tipos de interés, el mínimo posible, para dar esa sensación de que están haciendo algo, pero por otra parte que se están preocupando de lo que realmente está pasando. Sobre lo que ha dicho Rodrigo, el problema de los eurodólares y los dólares fuera de Estados Unidos, una manera de conseguirlos, aparte de que te los preste alguien que ya los tenga, es, digamos, los Central Bank Liquidity Swap. Por eso considero que es importante, en este caso, ver cuando salgan los datos de la Reserva Federal, ver cuántos préstamos se han pedido a la Reserva Federal de dólares por parte de países extranjeros. Y luego también veo, como ha mostrado, que el tipo de interés de las letras a corto plazo estaba muy bajo. Eso, por una parte, puede tener una cierta consecuencia de alivio dentro del mercado americano, porque el tipo de interés de las letras a corto plazo está más bajo que el tipo de interés del repo inverso de la Fed. Esto pues puede producir que esos repos inversos, esos dólares que estaban atrapados en el repo inverso de la Fed, puedan fluir de nuevo al sistema bancario para aliviar un poco la tensión. Veremos si lo consiguen. De hecho, el regulador suizo FINMA dice que acaba de comunicar que probablemente en breve haga una declaración sobre Credit Suisse. Veremos si no hay otro rescate, como hemos tenido el fin de semana con Silicon Valley Bank y Signature Bank. Disculpadme unos minutos, Carlos, John, Rodrigo. Vamos a dar paso a José La Morena, mi compañero, que está ya en Frankfurt, esperando para esa reunión del BCE, que la tendremos mañana especial contigo, José. Tienes frío, te veo. ¿Cómo estás? Pues hace frío, la verdad, Javier, efectivamente. Estamos en Frankfurt a la espera de esa decisión del Banco Central Europeo, decisión de tipos de interés, puede que la más importante desde 2008 que haya tomado esta entidad, y habrá que ver si está Christine Lagarde lo suficientemente preparada, porque al final es una mujer acostumbrada a capear temporales favorables y que recordemos bien incluso de esquivar alguna que otra bala en sus tiempos al frente del Ministerio de Finanzas en Francia. Precisamente allí en Francia están teniendo también problemas, lo contabais y lo llevamos contando todo el día, porque hay una vinculación fuerte con Credit Suisse. Le han pedido directamente desde ese Ministerio de Finanzas a Suiza y a FINMA, a ese regulador suizo, que por favor solucionen los problemas que tiene Credit Suisse, que son muchos y que, como venimos contando en Negocios Televisión desde hace tiempo, tienen mucho que ver con lo que hay debajo del balance, un balance que no han sido capaces de explicar. Van ya 5 días y aún no han sido capaces de explicarles al regulador lo que hay ahí dentro. Tanto es así que BNP está teniendo problemas, que Banco Santander, en la parte de UK, ha suspendido una emisión de bonos vinculados de 950 millones de euros en el día de hoy para no someterse a este tipo de problemáticas. Todo esto está suponiendo una vorágine brutal. El sector bancario sufriendo muchísimo, lo venimos contando, insisto, desde hace unos días, pero el problema que tiene el Banco Central Europeo, a quien veis aquí detrás, que por cierto a estas horas su Consejo de Gobierno celebra una cena conjunta. El problema que tiene el Banco Central Europeo es que hace 10 días anunció que iba a subir los tipos de interés 50 puntos básicos. Su presidenta, Christine Lagarde, fue muy efusiva en este asunto y además se empeñó en recalcarlo, como dando por anunciado algo que normalmente no se anuncia. En el día de hoy, varios miembros y exmiembros, como ocurriera con Vítor Constancio, ya piden que esto sea más bien solo un cuarto de punto, 0,25. Y de hecho, en ese sentido,
incluso podríamos ver que no hay subidas, pero la problemática real del Banco Central Europeo es intentar evitar un problema bancario que no le compete, porque si lo pensamos bien, ni Credit Suisse ni SVB pertenecen a la zona euro. Nada tiene que ver con la regulación de la entidad que dirige y preside Christine Lagarde. Mañana, decisión de tipos de interés, insisto, pero sobre todo la sombra de la duda, la sombra de Lehman Brothers, de ese 2007-2008, ahora se nos va acercando a todos y pensamos si 2022-2023 no es justo la siguiente, si no vienen ahora todas esas quiebras bancarias. Por cierto, aprovecho para contarte también que hace apenas unos minutos Fitch acaba de decir que existe un problema real con la banca, como todos vemos, pero que no es solo un problema bancario. De hecho, dice que el problema y lo que estamos viendo con las caídas bancarias se puede empezar a extender a compañías y a empresas de servicios no financieros. Es decir, Fitch comprende ya, o quiere hacernos comprender a todos, que la crisis va a ir más allá del sistema bancario. Insisto, la agencia de calificación pronunciándose al respecto de lo que estamos viviendo. Y un último asunto en clave geopolítica, que sé que también lo tratamos allí, Javier. Ya sabes que en la tarde-noche de ayer estuvimos siguiendo con especial atención todo lo que se vivía alrededor de ese UAV, de ese MQ-29 de Estados Unidos. Bueno, el ministro de Defensa ruso acaba de reconocer que Estados Unidos, su ministro de Defensa, a su vez, les ha llamado, ha contactado con ellos para hablar precisamente de todo lo sucedido en la jornada de ayer, para esclarecer los hechos y, dice, para intentar acercar posturas, que es Estados Unidos quien ha realizado esta llamada. De momento no hay una confirmación oficial, pero pareciera que esos contactos, tanto entre Estados Unidos como, digo, no hay una confirmación oficial por parte de Estados Unidos, pero pareciera que esos contactos que lógicamente, seguramente, y aunque no lo supiéramos, se venían produciendo también ayer, ya hoy son algo que confirma la propia Rusia, sí se está produciendo. Pues muchas gracias, José, por todas estas últimas horas, que te veo ahí además sufriendo con el tiempo. Te quería comentar, acabamos de ver también, y de hecho se están disparando, bueno, disparando tampoco porque veníamos de una caída grande, pero están recuperando los índices tras el comunicado que ha emitido que Suiza está manteniendo conversaciones para ver opciones que estabilicen la situación de Credit Suisse. Así que no sé cómo lo ves tú desde ahí, desde Frankfurt, cómo vivimos el especial que hicimos la semana pasada de también Silicon Valley Bank, donde el fin de semana conocíamos ese rescate. ¿Podría ser la situación de Credit Suisse algo similar del otro lado del charco? Bueno, insisto, parece que BNP podría entrar a jugar un papel importante en lo que ocurra con el futuro de Credit Suisse. No sé si del mismo modo, desde luego no va a ser por una libra como ocurriera con HSBC y SVB, pero BNP se está moviendo en esa línea. Se le ha preguntado a los máximos accionistas de Credit Suisse, han intentado desde el propio gobierno suizo y desde Credit Suisse, desde las altas esferas de Credit Suisse, que el máximo accionista invirtiera una mayor cantidad de capital, de manera que reflotara todo lo que está ocurriendo y esas salidas que estamos viendo de la entidad suiza, pero el máximo accionista, recordemos que es saudí, se ha negado a este tipo de operaciones, dice que eso acabará regulándose y deja todo en manos de la propia entidad suiza, que, insisto, parece que está en contacto con Francia y que puede ser una entidad francesa quien se acabe llevando el gato al agua o quien acabe teniendo que entrar en el accionariado de Credit Suisse de forma sólida, quizá con el gobierno francés detrás, para evitar precisamente la caída de uno de los mayores bancos de Europa. Pues muchas gracias, José La Morena. Mañana estaremos contigo para ese especial BCE, a ver qué parece que hace el Banco Central. Que sea como sea, parece que tiene la partida perdida. Sin ninguna duda. Buenas noches y mañana nos vemos desde primera hora de la mañana. Buenas noches para ti también, José. Descansa. Y nosotros seguimos con Carlos, con Jon Aldecoa y con Rodrigo Oria. Opiniones. Vamos a ver ese rescate Suiza en conversaciones, bueno, en opciones para ver cómo estabilizar Credit Suisse. Carlos, claro, quiero preguntarte, nos decías, me pareció bien la actuación de la Reserva Federal, fue lo mejor que se podía hacer en cuanto a Silicon Valley Bank, o de las peores opciones como sería la mejor, la menos mala. Claro, el problema de esto es, ¿cuál es el efecto de tener que salvar todo el tiempo a todo el mundo? Si las reglas están escritas, ¿qué pasa? ¿Las rompemos cuando queremos y cuando mañana llegue un banco quiebre y le digan, oye, ¿y a mí no me rescatan? Es un tema sin duda delicado, pero bien es cierto que un banco como Credit Suisse, con el riesgo sistémico que tiene, por lo que comentaba, porque al final es un banco activo en derivados, un banco con, bueno, un black box, como era Lehman en su día, ¿no? Es algo que tiene que intervenirse de alguna forma. Como tú dices, pues si cada vez que alguien cae se interviene y se cubren los depósitos y no existe riesgo, pues al final tener el dinero en depósitos es un risk free. Es en teoría como tenerlo en deuda americana.
A ver, yo creo que hay que buscar soluciones y sobre todo teniendo en cuenta las turbulencias que ya vivimos la semana pasada, esta vez le toca a Europa. Credit Suisse no es la primera vez que tiene problemas, recordemos, ya los CDS han estado bastante elevados, desde luego que no a estos niveles, pero ya ha habido run hace bastantes meses, ha vuelto ahora y si se pone un parche, una solución, está por ver qué medidas se van a tomar, seguramente lo veamos mañana. No descartes que pueda volver a haber problemas dentro de unos meses. Lo que está claro es que el banco no está controlado, hay problemas, hay run y el mercado es muy emocional. Cuando suenan los problemas, si tienes depósitos o si tienes dinero invertido en ese banco, el problema que hay es que la retirada es en masa. No solo de los depósitos, sino de las inversiones, la liquidación en general, que es el principal motivo por el que quiebran los bancos. Es decir, Silicon Valley, perdón, que estaba diciendo Singular Bank, Silicon Valley Bank la semana pasada, si no hubiera habido la fuga masiva de depósitos, habría aguantado. El banco estaba capacitado para aguantar, pero el problema que tienen los bancos es que funcionan como funcionan y si se pierde la confianza, se caen. Entonces, bueno, está por ver cuál es la solución. Está claro que ahora mismo el sistema está en un punto bastante delicado, que la economía no es tan sólida como nos intentaban hacer ver los primeros meses de 2023 y también es algo que comentábamos aquí. O sea, el escenario que decíamos es, si en 2019 nos plantean el escenario más negativo posible para Europa y decimos que está una pandemia que viene y va sin controlar, una guerra en Ucrania, una inflación subyacente al 6%, riesgo sistémico 2 semanas consecutivas, desde luego que pensaríamos, ese escenario es apocalíptico. La realidad es que los índices europeos ahora mismo están a un 6% de máximos históricos. Entonces, bueno, creo que hay bastante optimismo, al menos los últimos meses, y está por ver si las cosas consiguen estabilizarse. Qué bueno esto que comentas, Carlos. Bueno, tampoco lo hubiésemos imaginado en 2019, yo creo, entre pandemia, ahora una inflación que no veíamos en décadas, ahora lo de los bancos. Bueno, está siendo sin duda años donde uno gana bastante experiencia, sobre todo, diría yo. Claro, Rodrigo, te aprovecho para preguntar a ti, este mensaje que lanzan los bancos, ahora que están en discusiones, Suiza está manteniendo conversaciones para ver cómo estabiliza Credit Suisse, si hubiese otro rescate, es que se les está diciendo a los bancos literalmente, oye, coge riesgo, asume riesgo, invierte el capital de tus clientes, asume mayor riesgo, porque si en algún momento no puedes cubrir los depósitos, estaremos nosotros para salvarte. Totalmente. De hecho, los bancos que hacen, lo que quieren hacer muchos bancos es llegar a ser banco sistémico. Las reglas se escriben, pero también se borran y se vuelven a crear otras reglas. El mundo no funciona con idealismo, el mundo funciona con la realpolitik, que esto es quien puede, hace, quien tiene poder, manda. Así funciona el mundo, mucha gente se disgusta porque dice esto no es justo, deberían haber quebrado. Es que el mundo no funciona con la justicia. Ellos harán todo lo posible por rescatar a los bancos, harán todo lo posible por mantener la estafa Ponzi, por mantener el status quo. Las élites, y no es un tema conspiranoico, es el status quo mantendrá con uñas y dientes el sistema. Dicho esto, al final, el ciudadano común, ¿qué puede hacer para protegerse? Yo siempre lo digo, oro, Bitcoin, tener dólares por el tema de la deflación de dólares actualmente. Pero veremos cambio de normativas, cambio de legislación, rescates y siempre en favor de los que tienen muchos capitales y en perjuicio del ciudadano común. Esto es lo que vamos a ver y es la tónica de lo que va a suceder. Yo creo que por otra parte también lo que va a haber es sobre todo concentración dentro del sector bancario. Como los errores dentro del sistema financiero son tan grandes, la única forma de continuar pegando patadas a la lata que tenemos actualmente es ir uniendo bancos. Seguimos uniendo bancos, porque así, en teoría, las instituciones financieras podrán controlar mejor el riesgo que tienen. Inevitablemente esto en el largo plazo va a acabar colapsando, no se sabe cuándo, pero al final esto es como el día de la marmota. Vamos a volver a ver, no sé si un 2008, pero sí una crisis financiera y será recurrente. Y el crecimiento que tenemos en Europa y en Estados Unidos es tan deplorable desde el 2008 que este sistema basado en deuda es realmente insostenible en largo plazo, sin rescates. Si no, ya estaríamos quebrando, si no hubieran hecho nada.
Aprovecho para comentarte algo, Rodrigo, a ver si me das una opinión rápida. Decía Ray Dalio, se pronunciaba sobre la quiebra de Silicon Bank, y decía que estamos dentro de ese ciclo, analizaba ese ciclo de deuda, tanto el ciclo a corto plazo como el ciclo a largo plazo, y decía, bueno, el ciclo a largo plazo normalmente dice que hay un colapso cada 75 años, una reestructuración grande, el de más a corto plazo es cada 25, y decía en su newsletter que básicamente lo que está pasando es que está habiendo una contracción de ese ciclo de crédito, pero que los bancos centrales no van a permitir que se contraiga, que van a volver a salir, que van a volver a imprimir, y que eso derivará en que el ciclo grande acabe peor. Puede ser. Yo personalmente creo que el Banco Central no tiene la capacidad de inyectar liquidez dentro del sistema, porque como lo que hemos visto con Japón desde los años 90, QEs masivos, pero Paul Krugman decía, no, es que hay que hacer más estímulos, y nunca llegaba la inflación, hasta la subida de precios dentro de Japón. Entonces, yo creo que los bancos centrales no tienen la capacidad para dar créditos, para estimular la economía como nos quieran hacer creer, porque cuando vimos, por ejemplo, los fondos Next Generation, que les daban la lluvia de millones a España, España no ha sido capaz de meter todo ese dinero dentro de la economía. Entonces, claro, cuando la creación de dinero, la creación de inyectar liquidez, de inyectar sangre dentro de la economía, lo tienen los bancos comerciales y los bancos no se fían, tienen miedo de quebrar, es muy difícil que inyecten todo ese dinero, salvo que se pongan ya a imprimir papelitos al estilo de la República de Weimar y empiecen a dar helicóptero monetario a todas las cuentas de los ciudadanos, que quizá es por donde van con las CBDC, con las divisas digitales. El día de mañana que te manden 5.000 euros o una renta, una paga a cada cuenta de cada ciudadano. Nos decía nuestro compañero Gabriel Montalto una teoría un poco conspiranoica, que decía que todo esto es creación de los bancos centrales para que el sistema colapse y entonces colocarnos las monedas digitales, ¿no? Pero bueno, ahora hablamos de ese tema. John, quería preguntarte opiniones sobre todo esto, sobre el posible rescate que va a realizar Suiza. Estamos a la espera, obviamente, dicen que están barajando opciones, veremos si no lanzan un comunicado pronto. Ha sido más rápido de lo que esperaba, tengo que admitir. Si sale durante el día de hoy, la verdad que ha sido en tiempo récord. ¿Qué opinas? ¿Es realmente lo correcto a hacer? Bueno, tal y como está la situación, lo más probable es que haya un rescate, una adquisición o alguna medida similar para tratar de contener todo el tema de Credit Suisse. A ver, es cierto que los bancos centrales, la Fed la semana pasada y en este caso el Banco de Suiza, se están dando bastante prisa por parchear los agujeros para evitar que el tanque se explote e inunde todo el sistema financiero. Es una buena señal la rapidez, pero es una mala señal el que estemos en estos problemas. Sí creo que el Banco Central Europeo, tal vez antes de que acabe explotando todo, vaya a poner en marcha un programa similar al de la Reserva Federal para evitar que haya problemas dentro del mercado bancario europeo. Pues muchas gracias, John, por tu opinión. Carlos, volviendo a ti otra vez y mirando ya hacia el tema del soft landing, hard landing, que dejamos de lado durante estos últimos meses. Hemos pasado hacia tipos, el mes de febrero fue, tipos más altos durante más tiempo, inflación todavía más prolongada. Se dejó un poco de lado. Creo que la narrativa fue hard landing, luego se pasó a soft landing y luego se pasó al no landing. Directamente ya ni hablamos. Volvemos a rescatar el tema del hard landing. Apollo Research compartía hoy un gráfico donde decía que las probabilidades, según ellos, han incrementado bastante en las últimas semanas. La verdad es que es un cachondeo, ¿eh? La del tiempo que ahorraríamos evitando siquiera leer este tipo de cosas. A ver, yo todas las mañanas dedico al menos hora y media a leer el research que me llega de todo, me llega de Goldman, de JP, de Morgan Stanley, de todos, y lo leo en diagonal, ¿no? Y sinceramente me parece un cachondeo el cambio de visión que hay de, no te voy a decir de un mes a otro, de un mes a otro. Es algo, pero bueno, está bien para saber las dinámicas del mercado, dónde están yendo los flujos y demás. Con todo esto te quiero decir que el soft landing y el hard landing me da un poco igual. Yo soy más partidario del escenario boil the frog. Yo creo que es en el que estábamos. Vamos a ver ahora si consiguen mantenerlo, es decir, seguimos subiendo tipos, ahora que ha sucedido esto, pues de una forma más lenta para no romper más cosas.
y cuando ya no sea sostenible, pues ya caerán los tipos en vez de despacio a plomo o el de Frog, cuando ya la cosa es inevitable y está ya todo, los tipos se van al cero de repente. Yo soy más partidario de eso. El soft landing me parece un sueño que prácticamente en todas las crisis se repite. O sea, tú puedes ver recortes de soft landing en el 29, en la crisis de los 70, en la crisis... Siempre se repite la misma historia, pero soy bastante más partidario del vamos a intentar sostener la situación con todos los recursos posibles y cuando no sea sostenible la situación y algo se quiebre, pues bajaremos los tipos de interés con fuerza y reiniciamos, que por algo la economía es cíclica y funciona como funciona, no es nada nuevo, hay que depurar los excesos y creo que ese será el escenario que veremos. Dólar, creo que lo hará bien, lo estamos viendo ahora, es un activo, pues ahora mismo es la divisa de referencia, ¿no? Mientras que la Reserva Federal no pierda la credibilidad por completo, pues los flujos en momentos como los actuales van al dólar. A mí me parece que la Reserva Federal está jugando bastante en el límite los últimos años, hay que ver si aguanta. Por lo que me siento más cómodo, siempre lo he dicho aquí, con el oro, porque para mí es un play parecido al de los bonos, es una exposición a duración. Si bajan los tipos de interés, como los tipos de interés reales van a caer, pues tendremos revalorizaciones. Sí que es cierto que va a tener revalorizaciones superiores bonos con duraciones largas que el oro, pero el oro te cubre del escenario, que hemos dicho también aquí varias veces, más catastrófico, que es el riesgo sistémico y la pérdida de credibilidad de los bancos centrales y de los estados. En ese escenario el oro te cubre y los bonos realmente no, por lo que a pesar de que en el escenario más probable de caída de tipos de interés el oro lo haga menos bien que los bonos, me sigo quedando con el oro por la opcionalidad en el caso B, que no es el más probable, pero de darse tienes ese hedge. Pues nos quedamos con este análisis sobre el oro, Carlos. De hecho, felicitarte por tu cartera de bonos, que entiendo que estos días con la caída de los intereses lo estará haciendo muy bien, que ya nos comentaste. Rodrigo, voy contigo. Nos decías tú el viernes, hay que tener... Intento recordar la frase, porque era frase de anotar el libro. Hay que tener dólar por si quiebran el resto de gobiernos. Hay que tener oro por si quiebra el sistema financiero. Y hay que tener Bitcoin para huir del Estado. ¿Es esto cierto? O corrígeme si me equivoco. Y ya añadiría tener balas por si vienen los zombies. Ya, que eso ya no le añade eso. Más especial, ¿no? Totalmente. Al final, yo soy partidario de que lo que vamos a ver en el futuro, esta es mi opinión, no quiere decir que se vaya a dar, pero yo creo que vamos a tener una crisis de deuda soberana y cuando el sistema empiece a implosionar, empezará a implosionar por los exteriores dentro del sistema. No va a implosionar el dólar, no va a implosionar Estados Unidos. Quien va a implosionar van a ser los países más débiles, los que tengan más endeudamiento público, estilo o economías más débiles, estilo países africanos, Sudamérica, Japón, incluso China. Entonces, cuando eso ocurra, lo que vamos a ver, en mi opinión, es una revalorización muy potente del dólar. Entonces, el dólar te va a cubrir del riesgo sistémico, porque el sistema financiero mundial, yo me repito muchísimo, el sistema eurodólar está construido sobre una posición corta de dólares. Entonces, como el mundo está en una macroposición corta, tú tienes que tener dólares para cubrirte de ese riesgo, ¿no? Entonces, el oro, por si quiebra exactamente el sistema financiero, porque al final es un activo sin riesgo de contraparte, estoy de acuerdo ahí con Carlos, y Bitcoin, porque el día de mañana, como los estados están muy endeudados, si tú eres capaz de tener las claves, tus propias claves, el estado quizá pues te diga, oye, este orito que tienes declarado, porque ya el Estado español está diciendo, tú si tienes más de 1 millón de euros me tienes que declarar tu patrimonio. Entonces, claro, está muy bien tener oro, pero si luego llega el Estado y te dice, te requiso el 30%, no es un escenario... No diría que es el más probable, pero podría ser. Claro, ya te están expropiando parte de tu riqueza. Entonces, Bitcoin te podría ayudar a salir de ese escenario. Dólar, oro y Bitcoin, nos quedamos con esos tres y el análisis que nos has hecho, Rodrigo. John, ¿cómo lo ves desde un punto de vista monetario? Que estamos hablando sobre todo, tema divisas, tema oro. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Un buen refugio donde mirar? A ver, desde el punto de vista monetario, lo más líquido y lo más seguro es todo el tipo de deuda
deuda gubernamental a corto plazo, en concreto de Estados Unidos. Y ya estamos viendo que con todos los problemas de liquidez y de colateral, los tipos de interés de las letras a 4 semanas, un mes, etcétera, están bajando muchísimo el tipo de interés, es decir, se están revalorizando mucho. ¿Por qué? Porque tienes un riesgo a una crisis de liquidez o un problema de que te falte colateral a la hora de hacer frente a lo que se viene. Entonces, en ese sentido, bueno, siempre tienes la opción ahora mismo de meter tus depósitos en el Silicon Valley Bank, porque el fondo de garantía de depósitos te cubre completamente al 100%. O sea que... Profundiza esto un poco, John. ¿Hablaríamos del banco más seguro a nivel mundial ahora mismo? Es curioso cómo ha pasado de ser una quiebra bancaria al banco más seguro del mundo. Porque desde que el Tesoro y el Fondo de Garantía de Depósitos dijeron, ¿sabéis qué? No solo vamos a dar los 250.000 dólares que os habíamos prometido, es que os vamos a dar todos los depósitos. Y ahora mismo se están enviando cartas que se puede ver por Twitter que gente del banco, o sea, el CEO o quien corresponda, te dice... míranos a nosotros, aquí no puedes perder dinero, todos tus dólares están asegurados, ven aquí a meter tus depósitos. Es increíble cómo hemos pasado en 3 días de una cosa a completamente lo contrario. Efectivamente, ¿no? Cómo cambia, hoy en día un día es una vida y ya estamos viéndolo en las noticias, sobre todo económicas, que en un día pueden pasar muchas cosas, desde la quiebra de un banco hasta el rescate en apenas unas horas, hasta unos índices que caen una barbaridad y recuperan durante la sesión. Oye, os doy las gracias a los tres por habernos aclarado, puesto un poco de perspectiva sobre la situación, también tranquilizándonos y explicándonos las cosas desde el punto de vista del inversor y profesional como lo sois. Que tengáis muy buena tarde y de nuevo, muchas gracias. Carlos Santiso, gestor senior de fondos de inversión en Ambank, John Aldecoa, investigador del mercado monetario, y Rodrigo Oria Espinosa, director de inversiones en Sebet Espinosa. Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Gracias. Javier, luego.